vamos a comenzar a estudiar un tipo de curvas al que vamos a llamar cónicas. ¿Qué es una cónica? Pues una cónica es la curva que se obtiene, o curva cónica, la curva que se obtiene de la intersección de un plano con un cono. Miramos a la izquierda. El dibujo de la izquierda sería el alzado o el perfil, según lo consideremos, de un cono que, estaría truncado. Esta línea que tengo aquí en azul es un plano que estaría ahora mismo perpendicular a la pantalla. Y con este plano vamos a realizar secciones sobre el cono. Cada sección sobre el cono será una curva a la que vamos a llamar cónica. ¿Qué es lo que tenemos en el dibujo de la derecha? Pues este triángulo sería este cono de aquí. ¿Y por qué hay otro triángulo con la punta hacia abajo? Porque en realidad, aunque normalmente representamos esto que está aquí, el cono completo estaría formado por dos partes iguales, una con la punta hacia arriba y otra con la punta hacia abajo. O sea que formarían, para que tengáis una referencia, una especie de reloj de arena, pero más triangular, con las líneas rectas de los bordes. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo que forma cualquier generatriz, cualquier recta generatriz, con el eje del cono. Pues la primera sección que vamos a realizar va a ser manteniendo el plano perpendicular al eje. Si miramos aquí el dibujo de la derecha, esta línea azul sería este mismo plano. ¿Y qué ángulo formaría con el eje en este caso? 90 grados. Pues cuando el plano forma 90 grados con el eje, la sección será una circunferencia. Me vengo aquí, vamos a bajar el plano. Cojo este plano y lo bajamos hasta que corte. Ahí, por ejemplo. Pues esto que está aquí, que lo estamos viendo de perfil, eso sería una circunferencia. Vamos a girar un poco esto. Lo giramos, ¿ves? Y a medida que lo vamos girando, vemos la sección que sería una circunferencia. Si lo viésemos totalmente desde arriba, ¿qué veríamos? Una circunferencia concéntrica ¿con qué? Bueno, con la base de este cono. Plano perpendicular al eje, una circunferencia, que es una cónica y diremos que es cerrada. ¿Por qué? Porque la curva está cerrada. Volvemos a la posición original y ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a girar el plano y vamos a obtener una nueva sección. Pues giro, giro, giro y lo dejo ahí, por ejemplo. Tenemos aquí esta nueva sección. ¿Qué va a pasar ahora? Miramos el dibujo a la derecha. He girado el plano. El ángulo ahora beta, el ángulo beta que forma el plano con el eje ya no es 90 grados, es menor, pero sigue siendo mayor que alfa. ¿Qué pasará entonces? Que la sección que tenemos aquí ya no será una circunferencia, sino que se irá alargando y se tratará de una elipse. Esa curva que vemos ahí ya no es una circunferencia, es una elipse. Vamos a mirarlo desde arriba. Vemos que la circunferencia poco a poco se va alargando. Ya no sería, repito, una circunferencia, se trataría de una elipse. Pues entonces, cuando el ángulo que forma el plano con el eje es menor que 90, pero mayor que alfa todavía, la curva que obtenemos es una elipse. Bueno, pues ahora vamos a girar el plano de nuevo y lo voy a poner en qué posición. Miramos el dibujo de la derecha. Voy a girar el plano hasta que forme con el eje del cono un ángulo alfa. O sea que en este caso beta y alfa serán iguales. O dicho de otra forma, el plano será paralela a esta generatriz de aquí. Pues ¿qué pasa? Que cuando el plano queda paralelo a esta generatriz, o lo podemos decir de otra forma, el ángulo que forma el plano con el eje es el mismo que el que forma la generatriz, la curva será una parábola. Pues nos venimos al dibujo de aquí y vamos a girarla. Esto lo giramos, lo giramos, lo giramos. ¿Y qué pasa? Que cuando queda ahí paralelo, esa curva que tenemos ahí será una parábola. Vamos a girar esto para verlo. ¿Veis? Eso es una parábola. ¿Qué diferencia hay con la circunferencia y la elipse? Bueno, aparte de ciertas propiedades, que esta curva ya es abierta. Esto se prolongaría, se prolongaría, se prolongaría y no se cerraría nunca. Por lo tanto, parábola, curva abierta. Y repito, condición,
que el ángulo que forma el plano con el eje X sea el mismo que el ángulo que forma con el eje X, perdón, con el eje del cono, sea igual al ángulo que forma la generatriz con el eje del cono. Alfa y beta iguales. Y vamos con la última cónica, la hipérbola. ¿Cómo se forma una hipérbola? Pues seguimos girando el plano hasta que el ángulo beta que forma el plano con el eje sea más pequeño que el ángulo alfa que forma la generatriz con el eje. Por lo tanto, si beta es menor que alfa, forma una hipérbola, que es también una curva abierta. Pero ¿cuál es la diferencia? Miramos el dibujo de la derecha, que resulta que la hipérbola corta el cono ya en las dos partes, en la parte inferior y en la parte superior. O sea que si dibujase la hipérbola completa, en realidad tendría dos ramas. Esta de aquí sería la rama de abajo y esta de ahí sería la rama de arriba. Pues nos venimos aquí, al dibujo de la izquierda que está, y vamos a girar el plano. Lo seguimos girando, lo ponemos más, y la nueva curva que se forma sería, lo voy a girar más todavía, un poco más, hasta ponerlo, venga, prácticamente vertical. Esta curva que no se ve ahí sería una hipérbola. Vamos a girarlo para verlo. Esto de ahí sería una hipérbola. Vemos que normalmente parece más abierta que la parábola. Pero, ¿qué es la característica principal de la hipérbola? Que tendrá dos ramas. Esta de aquí sería esta rama de aquí y allá arriba tendría otra rama que, dicho de forma informal, estaría boca abajo. Pues estos cuatro casos que hemos visto serían las cónicas que vamos a estudiar en este tema.